Sí, buenas tardes. Estamos de nuevo con un nuevo programa de análisis de política internacional. No es solamente un reporte, sino lo que intentamos hacer es analizar un poco la política internacional, darle un matiz diferente, no solamente que tenga connotaciones de noticia común, sino que podamos tratar de hacer un mínimo análisis sobre la cuestión. En Europa advierten a Trump de que no renegociarán el pacto. Por otro lado, hay un acuerdo de París, 8 frases de Donald Trump para justificar su salida del convenio. Entre las razones invocadas por el presidente norteamericano se destaca su intención de renegociar el acuerdo y la afirmación de que su país no obtenía beneficios de él. Pero un detalle preocupante que ya ha comenzado a aparecer. Podría aumentar en 0,3 grados el calentamiento del planeta por la salida de Estados Unidos del Pacto de París. Mientras tanto, la ex ministra de Relaciones Exteriores, Malcorra, ha lamentado profundamente esta renuncia al Pacto de París por parte de Donald Trump. ¿Cuál es el análisis tuyo, Ramón? Sí, en realidad es la segunda vez que Estados Unidos se retira de un tratado tan importante y tan determinante del futuro de la humanidad como un acuerdo en términos climáticos. El primer acuerdo en el que se retira Estados Unidos es el Tratado de Kioto en el 2004 de la mano de Bush. Este otro tratado, que es un tratado muy importante porque lo firman 195 países, de los cuales solamente 2, Nicaragua y Siria, pero no, Nicaragua y Siria no acuerdan, pero no porque no estén de acuerdo con que hay que hacer una remediación del ambiente en un proceso tan importante de degradación y contaminación a escala global, sino en realidad se retiran porque dice que el tratado no es totalmente beneficioso para los países pobres. Pero en el caso de los Estados Unidos, lo que dice Trump es que el tratado no beneficia a Estados Unidos y que en realidad está beneficiando a China y la India y que el tratado básicamente tiene beneficios solamente para esos países, para la Unión Europea. Recordemos que Estados Unidos es un país que tiene un nivel muy alto de emisiones de gases de efecto invernadero. Estados Unidos emite el 15% a escala global de los gases de efecto invernadero después de China. China emite el 30%, de los cuales toda la estructura de la industria china es la que va a la cabeza y que viene ganando terreno en contaminación desde el 80 para adelante. En el año 80 China estaba en cuarto lugar de emisiones de gases de efecto invernadero, en el 90 ya ocupaba el tercer lugar después de Rusia, y en el año 2000 ya tenía unas emisiones muy altas que inclusive superaban Europa. Para el 2005 termina de impactar sobre la economía y sobre la industria mundial, pasando a la cabeza arriba de Estados Unidos. El Acuerdo de París lo que trata es de poder mantener una cuota de emisiones que baje la temperatura a escala global, pero además de eso de retrasarla, digamos. Lo que intenta es que el planeta no tenga los 2 grados que necesita para poder irse, para desaparecer, digamos, para que haya una eclosión en términos climáticos que no tenga salida. Es decir, el desafío de la Cumbre de París, que si bien no es un desafío o un acuerdo lo suficientemente, digamos, podríamos decir desde el tercer mundo, que somos los que menos emitimos, un acuerdo justo, se podría decir que es un avance y que nosotros podríamos hacer hincapié de ello. Si ponen el gráfico anterior, en donde está prácticamente detallado de una manera muy simple el acuerdo de la Cumbre de París, nosotros podemos ver en ese gráfico cuáles serían los puntos importantes, que sería en este caso mantener el aumento de la temperatura, o sea, por debajo de los 2 grados,
adaptarse, digamos, que la industria y todo lo que tiene que ver con fundamentalmente la agroindustria, pero también las industrias que tienen que ver con las emisiones directamente, en donde se consume muchísima energía y además de eso, donde se emite una gran cantidad de CO2, que es el gas que más, el que más contribuye al calentamiento global. El tercer punto es el incremento de desarrollos de energías que tengan que ver con las energías renovables. Y después el cuarto punto, que es importante y en el cual Trump dice que en realidad Estados Unidos va en desventaja, y es que el tratado tiene que ser, el esfuerzo por bajar la temperatura del ambiente tiene que ser en términos de, digamos, en términos de proporcionalidad. Es decir, no es lo mismo que Estados Unidos, que provoca el 15% de la polución a escala global, que Argentina, que consume muy poco. El quinto punto es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en proporción a la producción de cada país. Es decir, no solamente tiene que ver con las capacidades de cada país, de emisión de cada país, sino que tiene que ver con las proporciones. El tercer punto es la reinvención, por decirlo de alguna manera, de toda la infraestructura a escala global de la producción de bienes y servicios. El sexto punto tiene que ver con la financiación de desarrollos, que ya está en varios tratados, inclusive hay varios bancos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, ya también tiene estipulado dentro de los acuerdos que se vienen dando, no solamente a partir del Acuerdo de París, sino otros acuerdos colaterales que tienen que ver con financiar las energías de carácter renovable. Y después el otro punto, que es el séptimo, es el compartimiento de las tecnologías a escala global, en el que nosotros vamos marcha atrás. Por ejemplo, voy a dar un dato muy preciso: nosotros tenemos los mayores yacimientos de litio en el mundo, la triple frontera del litio, que es Bolivia, Chile y Argentina, tiene la mayor cantidad de litio, pero no tenemos tecnología. Entonces, la falta de tecnología que nosotros tenemos tiene que ver con que no podamos desarrollar esas energías limpias que igualmente necesitamos y que han sido cubiertas en alguna medida por lo que se llamó después del Acuerdo de Kioto de los bonos carbono, que eran ni más ni menos que los derechos de compra sobre emisiones de los países que menos emitían el dióxido de carbono y que eran comprados por países desarrollados. El otro punto es respetar la soberanía de los países en cuanto de los modelos de desarrollo, que nosotros en Latinoamérica, eso está muy claro que no viene sucediendo, porque las economías de América Latina fundamentalmente son economías primarizadas y que han tenido un impacto muy fuerte sobre el cambio climático porque han impactado directamente sobre los territorios. Hemos visto a través de fotos satelitales que se han tomado en la Antártida. Hay una grieta muy grande en la Antártida. Se habla de que en esa grieta va a traer como consecuencia dos sectores definidos que se van a derretir pronto. ¿Cuál es la información que vos estuviste chequeando de eso? Sí, nosotros en realidad el impacto lo asume el sur, pero el impacto lo provoca el norte. O sea, lo que nosotros podemos decir en términos de síntesis política de cómo se impacta a escala global o cómo impactan las grandes industrias a escala global, podríamos decir que el norte es el que más produce en términos industriales y el sur es el que, digamos, es víctima de esa producción desmedida a escala global y que tiene que ver con los impactos y con las industrias. Ahí podemos ver en un gráfico la procedencia dentro de Estados Unidos, de dónde procede los impactos. Bueno, esos impactos que nosotros estamos viendo en los combustibles sólidos, por ejemplo, del 27%, en los combustibles líquidos del 40% y otro tipo de combustible gaseoso del 31%, bueno, eso es parte de lo que ha impactado a escala global y que ha hecho que no solamente se produzca un impacto sobre los glaciares, sino que se produzca un impacto sobre la capa de ozono, que es determinante en términos de cómo se mantiene algo que en realidad
que en realidad en la Tierra es necesario, que es el efecto invernadero. Es decir, el efecto invernadero en términos normales, podríamos decir nosotros que es necesario para la Tierra, pero cuando eso se excede es perjudicial. Inclusive podemos decir que inclusive hasta las empresas norteamericanas como Exxon, como General Electric, como inclusive como Chevron, sí, han protestado porque inclusive hay un impacto sobre la industria de los renovables. Por ejemplo, ahí en el mapa vemos en ese gráfico las millones de toneladas de CO2 solamente digamos, en el ranking mundial de los países de América Latina, en términos, digamos, energéticos. Y podemos ver que, por ejemplo, 398 toneladas de CO2 al ambiente por Brasil sería prácticamente nada, a la par de las emisiones que tienen toneladas. Tenemos un gráfico de curva en donde sale la emisión de toneladas de los principales países. Argentina solamente tiene 166, ahora debemos estar en 200 toneladas más o menos de CO2, digamos que ocupamos en el ranking mundial muy poco. Ahí vemos el gráfico del que estábamos hablando anteriormente y podemos ver que China ha sido en el 2005, ha tenido en el cruce ese que tiene con Estados Unidos, ahí tenía 6.625.000 toneladas de emisiones de CO2 en el ambiente y que ha tenido una curva enorme que ha llegado a las 10.000 millones de toneladas y que lo ubica en el 2015 por arriba de todo. Es decir, si nosotros vemos la curva de la Unión Europea, vemos que ha ido decreciendo. Vemos que ha crecido la curva de la India, vemos que ha decrecido la de Rusia, que en el 90 decrece la industria, que coincide con la caída del muro y que empieza a decrecer la industria rusa sobre todo, y que la que ha mantenido una estabilidad más importante ha sido la japonesa, que inclusive, si nosotros vemos en el gráfico, siempre se ha mantenido casi estable. Es decir, las dos curvas más importantes son la de Estados Unidos y la de China. Entonces quiere decir que, mostrando el gráfico anterior, las 166 toneladas que emite Argentina, por ejemplo, en el caso de Argentina serían nada a la par de las 10.000 millones de toneladas que emite China. Además, ahí no está, además, el Tratado de Kioto, al que muchos países adhieren, podríamos decir nosotros que hay una gran injusticia porque ese tratado inclusive habla de la venta de los bonos carbono de los países que no emiten. O sea, por ejemplo, Ecuador le vendía bonos carbono a Estados Unidos porque Ecuador se había retirado de una parte muy importante de la producción de petróleo, y esa parte y ese porcentaje de no emisión de Ecuador la tomaba, digamos, en este caso Estados Unidos, con la compra de los bonos carbono. Es decir, hay una política muy importante en términos del Tratado de París, que viene superando inclusive al Tratado de Kioto, y que Estados Unidos, digamos, en este caso no viene cumpliendo, porque en realidad si nos ponemos a ver, no solamente ha aumentado la industria militar en Estados Unidos, que eso requiere muchísima energía, sino, por ejemplo, hay dos ítems muy importantes y que han hecho subir, a pesar de que es solamente el 1% de las emisiones que Estados Unidos tiene, que es, por ejemplo, el aumento del cemento, de la producción del cemento y del petróleo. Son los dos ítems más importantes que, en este caso, Estados Unidos tiene como las industrias que más vienen contaminando. Todos los gobernantes del bloque han salido a repudiar la medida de Trump de abandonar el tratado. Junto a China lo consideran un error. Y hay una reunión muy importante que se va a producir en Bruselas en torno al Acuerdo de París y en contra de Trump. Sí, ¿Qué crees que va a pasar? Trump viene cometiendo varios errores, no solamente errores en términos de la política interna de Estados Unidos, sino viene cometiendo errores que tienen que ver directamente con el posicionamiento de Norteamérica a escala global, y que lo ha encerrado, diríamos que es como una política de encorsetamiento de Estados Unidos hacia adentro, y que deja
con toda esta postura de soberanía, de nacionalismo a ultranzas que propone Trump, lo que ha hecho es aislar, porque, digamos, el mundo hoy discute no solamente la cuestión del cambio climático a escala global, que es determinante para la vida de la especie, sino que tiene que ver directamente con la economía norteamericana, que lo deja fuera de la disputa a Estados Unidos, fuera de la producción mundial de energías renovables, y que China tiene una importante participación en eso. China invirtió en el anterior periodo 103.000 millones de dólares para la producción de energías renovables, de yen en realidad serían 91.000 millones de euros, frente a 33.000 millones de euros que invirtió Estados Unidos. Es decir, la tercera parte de la producción de la industria de las renovables que la mundial la tiene Estados Unidos en relación de China, digamos. Ahora, Arnold Schwarzenegger, por Twitter, ha difundido un video fulminante contra Trump. Dice: un solo hombre no puede regresar al pasado. Solo yo puedo hacer eso. Pero lo dice con ironía, en alusión a sus películas de la saga Terminator. Además dice que el presidente Trump está saliendo del Acuerdo de París. Mi mensaje a usted, señor presidente, es que como funcionario público y especialmente como presidente, su primera y más importante responsabilidad es proteger a la gente. Y dice, y esto es preocupante, 200.000 personas mueren cada año en los Estados Unidos por la contaminación del aire, y la mitad de nuestros ríos y arroyos están demasiado contaminados para nuestra salud. Sí, no solamente eso, 144.000 millones de dólares costó al pueblo de Estados Unidos el huracán Katrina, por ejemplo. Sí. Fue una enorme cantidad de dinero invertido por Estados Unidos para poder remediar mínimamente el huracán. O sea, que no solamente estamos hablando en términos de lo que se gana o que se pierde, sino estamos hablando en términos de lo que nosotros podemos decir una no vuelta atrás al pasado contaminante del mundo. En realidad son 170.000 millones de euros que se gastó Estados Unidos en el Golfo de México por el huracán Katrina. Y por el Sandy, por ejemplo, son 44.000 millones. Es decir, que no solamente hay un problema en términos climáticos, sino hay un problema en términos climáticos, en términos económicos, que se viene a Estados Unidos porque, digamos, vuelvo a reiterar, hay una gran industria que crece, que es la industria de las renovables. Si Estados Unidos queda fuera de este tratado, o Estados Unidos no revierte, que aparte no es fácil, porque el tratado dice que necesita 3 años para irse. No es que mañana se vaya a Estados Unidos y quede fuera, no, necesita 3 años. Esos 3 años necesita la aprobación del Senado, aparte de eso necesita 1 año más para que sea posible en términos prácticos la ida de Estados Unidos del tratado. O sea, no es tan simple la cuestión. Ahora hay una frase que ya es tendencia mundial que pertenece a Emmanuel Macron. Hagamos grande nuestro planeta otra vez. Es que no hay otra alternativa. No existe. No hay otra alternativa. Nosotros como Latinoamérica también deberíamos ver eso, porque mientras el mundo avanza en industrias contaminantes, o sea, y avanza en dos partes. Por un lado avanza en la industria contaminante y por el otro lado avanza en la construcción de un pensamiento paradigmático que construye una nueva forma de mundo que está en discusión. Porque si no, no funciona, no hay futuro para la humanidad en términos ambientales y en términos de la vida misma. O sea, no. Te interrumpo. La próxima semana me dijiste que no vas a estar en San Juan porque hay un congreso internacional donde vas a participar. Sí, fui invitado por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, a participar de un evento sobre cambio climático. Ahí precisamente nosotros estamos viendo permanentemente que hay eventos, que hay organismos que nos invitan, inclusive de los trabajadores, a eventos de esta naturaleza, porque bueno, es muy importante, o sea, la discusión a escala global sobre la cuestión de la temperatura media del planeta, estos 2 grados que hablamos, es fundamental, pero también es fundamental
una revisión en términos de las matrices productivas y de cómo el trabajo juega un papel dentro de ese esquema productivo y cómo los trabajadores también son parte de lo que Trump dice. Él dice que se van a perder 40 millones de puestos de trabajo hasta el 2100, por el tema del que según él el cambio climático es mentiroso y que no lo provoca el hombre. Contrario a eso, se podría decir que la industria de la sanación de la tierra es mucho más importante, no solamente en términos climáticos, sino inclusive económicos. O sea, lo que se viene en el mundo, el futuro para los trabajadores, inclusive tiene que ver con ese tipo de industria, con el tipo de la industria de la agricultura sana, con todo esto que nosotros venimos discutiendo hace mucho tiempo. Ramón Gómez Medero, te agradezco este reporte internacional. Nos encontramos, si es que estás en San Juan, la próxima semana, y si no la otra, tendrás supuestamente novedades sobre este encuentro que te han invitado, y si te puedes acercar hasta el Senado, porque la semana que viene Fernando Pino Solanas va a hacer una exposición muy interesante sobre el acuerdo Argentina-China, que Cristina Fernández lo tenía escondido. No dijo que le otorgaba un predio en el sur a China para que le ocupara una base militar, algo que se sospechaba. Pero con el encuentro de Macri con el primer ministro chino, sí se ha logrado averiguar en qué consiste el acuerdo para que los chinos se encarguen de Vaca Muerta. ¿Te parece? Sí, en realidad la base de los chinos tiene que ver con esto que acabamos de decir, con la protección de esta como especie de celdas extractivas que empiezan a funcionar, que vienen ya hace mucho tiempo, en realidad funcionando en América Latina, y que tiene que ver con poner a nuestros países como productores solamente de materia prima, exportadores de materia prima, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es construir países con valor agregado y todo esto que venimos discutiendo hace mucho tiempo.